Muchas personas me han preguntado cuál es la principal diferencia entre la medicina que se realiza en Cuba y la medicina que se realiza en Brasil. Bueno, lo que yo observo, existen muchas diferencias. Lo principal que las personas me preguntan es en relación a la prevención, la promoción de salud. Y ciertamente en Cuba se invierten más recursos en ese tipo de aspectos de la medicina. Al usted realizar un foco, tener mayor foco en la prevención, la promoción de salud, es para modificar el estilo de vida de los pacientes, ya sean de personas que no están enfermas, para alargar un poco su salud, mejorar un poco su salud, o para personas que están enfermas básicamente con enfermedades crónicas no transmisibles, para controlar mejor su enfermedad. ¿Por qué? Porque de esa forma usted ahorra recursos. Así yo lo veo. El gobierno de Cuba ahorra más recursos cuando tiene personas saludables que cuando tiene personas enfermas. Un paciente enfermo lleva una serie de exámenes laboratoriales, lleva inversión de más recursos, de especialistas, los pacientes tienen que estar en los hospitales más tiempo, entre otras cosas. Entonces, sobre los conocimientos médicos de Cuba y de otros países del mundo, no solamente de Brasil, existen algunas diferencias. Pero esas diferencias son en relación a protocolos locales, protocolos de cada país, por distintas enfermedades endémicas o por distintas disponibilidades de recursos. Pero en realidad la medicina es una sola. La medicina que usted aprende es por distintas escuelas mundiales, no sé, la norteamericana, escuelas, ¿sabe?, por criterios de Europa, Alemania, cosas así. Pero la medicina en sí es una sola. La forma en que usted diagnostica una enfermedad, la forma en que usted, ya sea de la anamnesis, examen físico, la forma en que usted le indica exámenes complementarios. Los exámenes complementarios varían de cierta disponibilidad de recursos o menos disponibilidad de recursos, depende del país. Y los tratamientos también. Entonces hay países con mejores recursos que usan fármacos más avanzados, más de primera línea. Hay otros países como Cuba, por ejemplo, que usa fármacos más baratos, usa recursos más baratos, se enfocan más en el método clínico, es decir, usted realizar una anamnesis adecuada, un examen físico adecuado para usted llegar a un diagnóstico presuntivo en relación al salario de los profesionales. Cuba, de alguna forma, los profesionales, no solamente los médicos, los enfermeros, los profesores, psicólogos, tienen un salario que se asemeja bastante al de cualquier otro trabajador, y cualquier persona haciendo un negocio gana más que un profesional. Eso es una pirámide económica que está, como se dice popularmente, invertida, donde usted con un oficio, con una serie de recursos en un negocio, en una empresa, usted gana más que un profesional, que un médico, un enfermero, un psicólogo, que un profesor, que son la esencia del desarrollo de una sociedad. Pero entonces esos países esa estructura se ha perdido. Y por eso es que los profesionales pues entonces se van del país buscando mejores condiciones laborales, mejores condiciones económicas. Y eso no acontece en otros países, donde tú con tu profesión puedes ganar más dinero, puedes tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, más recursos para trabajar. Entonces tú trabajas más tranquilo, tú vives más tranquilo. Y eso es lo que acontece. Hay que aclarar que el sistema de salud de Cuba es un sistema únicamente público. Es un delito el sistema de salud ejercer la medicina de forma particular o privada. Ya en Brasil hay otros sistemas, está el sistema público, están los convenios que son seguros de salud, y está la forma particular. Entonces aquí, por ejemplo, el sistema público, cada vez que se realiza un procedimiento, eso genera un valor que al final el gobierno es quien paga ese valor. Esos valores son repasados y el Estado es quien paga ese valor. Por ejemplo, realizar el triage, eso es un valor, por ejemplo, 10 reales. La consulta con el médico genera un valor de 30, 40 reales, por ejemplo. Y así todo va generando un valor, y al final ese valor es repasado y es pago al municipio, y así. En Cuba no. En Cuba los salarios, nada genera un procedimiento, sabe, un valor. Entonces usted realiza todas las etapas de la consulta, el diagnóstico, el tratamiento,
y eso no genera ningún valor en el sistema y no es pago a través de un valor. Entonces son una de las diferencias que existen. En Cuba, los jefes de los médicos siempre son médicos, de hecho con obligatoriedad tienen que ser médicos. En Brasil y también en otros países no tienen por qué ser médicos, es decir, técnicos en enfermería, enfermeros, entre otras profesiones, pues son los jefes de estos profesionales. Consultorios de Cuba, que sería la historia clínica, todavía sigue siendo de forma física, es decir, papeles donde se almacenan en forma de archivos, todo físico en los consultorios. Ya en Brasil son prontuarios electrónicos, el médico trabaja con una computadora y todo es a través de un sistema, y en otros países del mundo también. Entonces se vuelve mucho más fácil la acumulación de la información, el acceso a esa información anterior de los pacientes, el histórico, ayuda bastante. El negativo, por ejemplo, que yo observo que tiene el país de Cuba es que culpabilizan bastante al profesional médico y al enfermero, es decir, el equipo de salud de la familia, de los eventos que acontezcan en esa comunidad, es decir, eventos de salud, ya sean, por ejemplo, embarazadas que se complicaron, pacientes que se complicaron, situaciones epidemiológicas que acontezcan, porque supuestamente el médico tiene que prevenir esos problemas. Y ese tipo de situaciones son bien marcantes profesionalmente, porque afecta la forma en que ese profesional trabaja. Se enfoca más en hacer las cosas correctamente, pero llevarse por protocolos rígidos, por una forma de trabajo que algunas veces es más para prevenirse a sí mismo o de cuidarse de posibles situaciones que el propio hecho de atender adecuadamente a la población y de curar esas enfermedades. Entonces eso aquí en Brasil, por ejemplo, no acontece. Cada persona, cada paciente es el mayor responsable por su salud. El médico solamente es una herramienta donde brinda informaciones y proyecta un determinado cuidado de salud, pero no es el culpable de los eventos, situaciones epidemiológicas, entre otras cosas. La inversión que realiza Cuba, ya sea en parte económica, de capital humano, de disponibilizar recursos para la parte científica o investigativa de la salud, son bastante amplios. Ellos invierten en ese tipo de cosas. Digamos que se enfocan en optimizar el sistema de salud, entre aspas, porque otras cosas pues no le dedican más importancia. Pero en la parte científica de las enfermedades, de distintos procedimientos, ellos invierten bastante. Ya en otros países, por ejemplo en Brasil, esa inversión yo no la veo muy óptima. No es como en Cuba, donde existen, digamos, eventos que se hacen todos los años, varios eventos científicos, donde se presentan proyectos, entre otras cosas, para mejorar el sistema. En Cuba, para usted realizar una pequeña reforma estructural de algún consultorio, eso tenía que ir al municipio, de ahí lo tenían que aprobar, de ahí lo aprobaban en el estado, es decir, en la provincia, y eso pues tenía que ir prácticamente a la nación, y de ahí lo aprobaban y disponibilizaban los recursos para hacer pequeñas modificaciones estructurales. Entonces, a mi modo de ver, eso vuelve muy engorroso el avance y la realización de esos proyectos, porque los detiene en el tiempo. Ya en Brasil es diferente, ya el estado, el municipio tiene alguna individualidad de la toma de decisiones. A nivel de estado también se hacen grandes proyectos y se aprueban, pero no es esas limitaciones tan absurdas como existen allá. La carrera de medicina, todo profesional en 12 grados hace una prueba que es de varias asignaturas, biología, español, historia, entre otras, y entonces él concorre a determinada cantidad de plazas para estudiar. Hay personas que no pasan en esa prueba, y entonces bueno, el año siguiente realizan esa prueba, y pues si cogen esa carrera ellos van a estudiar
la medicina en distintas universidades, que en cada provincia o estado hay una universidad y pueden existir varias filiales. Y se estudia en 6 años. Tiene una parte que no es clínica, que es de biología, que son los primeros 2 años, filosofía, historia y todas esas cosas que a mi modo de ver no son muy significativas, pero bueno, forman parte de la docencia y del programa de estudio. Y después ya en 3er año empieza la parte clínica con medicina interna, entre otras cosas. Y 4º y 6º ya empiezan las especialidades, a rotar por especialidades. Así se estudia la medicina. El 6º año ya sería el internado, que es prácticamente el ejercicio supervisado de la profesión. En Cuba, cuando usted va a ser residente, es decir, usted hizo una prueba para determinada especialidad, no sé, endocrino, neumólogo, entre otras, usted se mantiene siendo médico, usted se mantiene cobrando un salario como profesional médico, y la especialidad es como una extensión de ese ejercicio de la medicina. En Brasil, por ejemplo, no acontece así. Usted se gradúa de medicina, comienza a trabajar como clínico general, y cuando usted realiza esa prueba para determinada especialidad, usted es como si dejara de ser médico y pasar a ser un estudiante otra vez, donde le paga el Ministerio de Educación, le paga una bolsa de formación o bolsa de estudio, y su salario pues se ve afectado en un gran %. Eso no acontece con otros países, como por ejemplo Alemania, que mantiene esa forma de realizar la especialidad de la residencia. Usted continúa trabajando como médico y continúa ganando su anterior salario. Entonces es una diferencia bien importante